Hermanos, bienvenidos para este estudio de la Palabra de Dios. Estamos estudiando, meditando en el segundo libro de Reyes y hoy nos toca el capítulo 12. A manera de introducción, segundo de Reyes 12 presenta el reinado de Joás, un rey que comenzó bien con la tutoría del sumo sacerdote Joiada, pero Joás terminó mal, muy mal. Joás reparó las grietas del templo de Dios y lo hizo con diligencia. Esa fue una cosa buena, pero las cosas externas no garantizan de ninguna manera una fidelidad interna verdadera. Él hizo cosas buenas, materiales, pero internamente hay mucho que decir de él, como leeremos un pasaje del segundo libro de Crónicas. Continuamente tenemos que reparar grietas en la casa, hay que reparar grietas en el automóvil. Ahora aquí en el templo estamos reparando grietas en la parte alta del templo y siempre eso demanda una gran inversión y de gente que sepa también hacerlo, porque allí en lo alto es muy peligroso. Pero hay grietas en el alma, hay grietas espirituales, debilidades con las que podemos caminar, transitar y permitir que sigan allí. Dios dijo del pueblo de Israel que son cisternas rotas o cisternas agrietadas que no retienen agua. He oído de personas que no pueden comprender la palabra de Dios porque sus vidas están agrietadas, pero sí comprenden muy bien una novela y no pueden resistir un culto de 1 hora o 1 hora y media o estudiar la palabra de Dios 1 hora, pero sin parpadear se ven una película de 3 horas. Las mismas personas. Tiene que ver eso con grietas y hay gente que no comprende y ¿por qué no se les queda nada? Como decían las abuelitas, les entra por un oído y les sale por otro, pero algunos de nosotros entra por un oído y se nos queda. Otros, en cambio, como sus vidas están agrietadas. Y es cierto, hay tanta gente agrietada con tantos años en la iglesia o en el templo y no hay ninguna mejoría. Cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Y esa era la situación del pueblo de Israel y también la situación del templo. Vamos a estudiar segundo de Reyes 12 con el tema la necesidad de reparar las grietas del templo de Dios y también la necesidad de reparar las grietas de nuestra vida, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, el no comer adecuadamente, esa es una grieta. El dormir muy tarde, eso es una grieta. El trabajar hasta tarde y levantarse tarde es una grieta. Comer a deshora, eso es una grieta. Ser indisciplinado es una grieta. Hay tantas grietas en nuestra vida, en lo moral, en lo espiritual y también en lo físico. Veamos en primer lugar la buena influencia de Joiada para el rey Joás. Como dice el texto, en el año 7º, año de Jehú, comenzó a reinar Joás. Este es el pequeño niño que se le escondió en el templo 6 años porque su abuelita Atalía buscaba para matarlo. ¿Y por qué Dios le preservó la vida? Porque si moría Joás, el trono de David quedaba vacante. Y quedó vacante cuando murió el último rey de Judá, o
Ezequías, Sedequías o Joaquín. Y entonces el reino estuvo vacante como 400 años hasta que vino Jesús. Pero si moría Joás, como lo vimos en el capítulo 11, entonces el reino hubiera quedado vacante, o el trono vacante por 800 años hasta que vino el Mesías, porque nuestro Señor Jesucristo vino en el día y la hora que estaba establecido. Y por eso Dios cuidó, dice Segundo de Reyes 11, una buena mujer, una buena esposa de Joiada, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, dice el verso 2, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente, violentamente lo sacó, dice, de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, la malvada abuela, a él y a su ama en la cámara de dormir. En esta forma no lo mataron, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país durante ese tiempo. Por eso que el niño ya pequeño siempre estaba mirando el templo y el templo estaba agrietado. Y cuando él ya estuvo gobernando, vio que esa era una prioridad. Aunque el templo era de piedra y por dentro forrado de madera, el templo se había deteriorado. Hay personas que dicen el hormigón es eterno. ¿Quién les dijo eso? Que una casa de hormigón es eterna. Dios solamente es eterno. También hay hermanos que dicen, pastor, me construí esta casa antisísmica. Hermanos queridos, no existe casa antisísmica en ninguna parte del mundo. Un sismo de alta dimensión destruye toda casa. Lo que sí hay es casas resistentes a los sismos. Pero antisísmica no existe eso, hermanos, en ninguna parte del planeta Tierra. Todo puede ser destruido. Y la casa que se construyó para adorar a Dios era de piedra. Y dicen algunos, pero recién tiene 10 años la casa y ya toca hacer mantenimiento. ¿Y qué? Pero si las casas hay que hacerle mantenimiento cada año. Esos enormes puentes tienen 2 equipos. Uno comienza a pintar en enero y termina en diciembre. Y mientras un equipo termina en diciembre, otro ya está en enero. Porque las estructuras se las tiene que pintar año a año. Pero a algunos les ponemos el tumbado y queda allí, y luego, al menos si es hierro, eso se destruye. La grieta hace que el agua mine y pudre el hierro. Y así cuando tenemos alguna grieta, nos vamos pudriendo por dentro. El mal entra por esas grietas. Entonces dice el verso 1 del capítulo 12, que el nombre de la madre de Joás fue Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero ahí hay una nota. ¿Cuál es? Todo el tiempo que le dirigió, mientras estuvo tutoreado, mientras tuvo un tutor, todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Pero con todo eso, dice el verso 3, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Lugares altos significan lugares idolátricos. Y ese siempre es el peligro cuando hay un pastor muy santo, bien rígido, bien firme, no claudica, entonces la gente se mantiene más o menos bien. Pero cuando ese pastor muere y viene otro que no tiene el mismo carácter, la misma firmeza, la gente se desenfrena. Siempre hay ese peligro. Y también cuántos hijos siguieron al Señor y asistían al templo mientras sus padres vivían.
Pero cuando sus padres murieron, ya no se congregan y se alejaron de Dios. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a seguir al Dios de sus padres, pero no hicieron del Dios de sus padres su Dios. Y eso hay que tener cuidado. En estos días Isabel y yo le hemos preguntado a nuestro hijo, ¿y si ambos morimos, qué va a pasar contigo? Bueno, él dijo, yo tengo mi convicción personal que Jesús es mi Salvador. Yo no sigo al Dios de mis padres, yo sigo a Dios por cuenta personal. Y me satisfizo mucho, nos satisfizo mucho esa respuesta que oímos. Porque algunos hijos siguen a Dios como Joás por presión, con tutorías. Y la Biblia sí dice que hay que sostener al débil. Y hay creyentes como un racimo de plátano o de banano. Hay que ponerle una palanca y otra palanca. Si le quitamos la palanca, se cae, se pierde el racimo. Así son creyentes. Están sostenidos por el papá o por la mamá y algunos muy apegados a lo mejor al pastor. Pero se les muere el pastor, el papá, la mamá, se cae. Pero hay que aprender a sostenerse en Dios, cada uno, porque la salvación, créanlo, es personal. Por eso decimos que hubo una buena influencia de Joiada. Ese hombre era un buen hombre, era firme, tenía un carácter santo. Y ahí dice el texto, la última parte, se la tengo bien marcado acá en mi Biblia, fue fiel todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Y ese sacerdote era joyedo, era fregado, difícil, bien firme. En segundo lugar, la necesidad de reparar las grietas de la casa de Jehová. Era el lugar de adoración. Y hermanos, sí es bueno que el lugar de reunión hoy, que no es como un templo de Jerusalén para nada, sí es bueno que esté en buenas condiciones. Y para eso se necesita invertir. Y tiene que haber un equipo de mantenimiento. Para este templo y todas las instalaciones hay un equipo de mantenimiento. Si ustedes subieran o vieran un video de lo que arriba se está haciendo, ahí hay mucho trabajo, mucho que hacer. Y decimos, pero recién tiene 11 años, pero son estructuras que se tienen que revisar cada año, hacerle mantenimiento cada año. Su casa se deteriora cada año, hay que hacerle para que todo se mantenga bien. Las llaves de agua llegan a su fin, los focos se apagan, las tuberías se llenan de tierra por dentro, las paredes se cuartean, los tumbados se dañan, el hierro le cae óxido y bueno, se destruye, porque no hay construcción eterna. Dice verso 4, vamos a leer 4 al 5. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero por los sacrificios que traían al templo, el dinero del rescate de cada persona según está estipulada o estipulado. Cada creyente, cada miembro aportaban sus diezmos, aportaban por sus sacrificios. Y aparte de eso dice la última parte del versículo 4, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. Habían varios ingresos por los sacrificios, por el rescate, ofrendas voluntarias. Y con ese dinero se sostenía a los sacerdotes. Y con ese dinero se sostenía a los levitas, que eran miles, era toda una tribu. Ellos no se dedicaban a la agricultura, no se dedicaban a ser empresarios, porque las 11 tribus los sostenían.
Y era también para el mantenimiento del templo. Habían muchos guardias, bueno, mucha gente allí. Recíbanlo, dijo Joás, el rey, verso 5, los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares. ¿Y cuál era la tarea? Y reparen. Hermano, su carrito que no anda bien, tiene que repararlo. Y el cuerpo que anda medio torcido, hay que repararlo. Hay cuerpos enfermos. Hay dentaduras dañadas que tienen que ser reparadas. Hay personas que tienen problemas con su visión, con los ojos. ¿Qué hay que hacer? Repararlo. Hay que reparar. Y ese mueble apolillado que tiene allí, esa moto que no le funciona, está sin matrícula, sin licencia, no tiene guía, las llantas están lisas. ¿Y cómo andan esas cosas? Tiene que repararla para que ande bien. Ese pelo largo tiene que repararlo, tiene que cortárselo bien bonito, todo. Hay que repararse, hay que invertir en el cuerpo y también en las cosas materiales que el Señor nos ha dado. Las sillas que ustedes están sentados, continuamente hay que lavarlas, repararlas, el piso hay que repararlo. Miren, en este momento aquí son 2, 4, 6, 8 parlantes, solo hay 4. Y acá faltan 4 porque se los está reparando. Hay que bajar esas torres y allá también se bajó esas torres para repararlas y cada mes hay que estar cambiando estas lumbreras porque se apagan y hay que ponerles nuevas otra vez. Repara y repara. Estas macetas con estas plantas no son de plástico, no son plantas artificiales, aquí no tenemos nada artificial. Entonces, pero hay que constantemente darle mantenimiento, hay que fumigarla, hay que abonarla, hay que podarla para que estén bonitas. Véanse ya cómo están brillantes. No es que se le ha puesto brillantina, son naturales. Pero eso todo demanda inversión. Ahora hicimos un mantenimiento, una reparación de todos los aires acondicionados. Son 26 máquinas de aire acondicionado y en la oficina habían unas máquinas que ya no funcionaban, se puso nueva. Y las computadoras duran 5 años y hay que botarlas, ya no valen para nada. Y hay que comprar nuevas. Y las cámaras pueden durar 5 años y hay que cambiarlas y botarlas y nuevas. Y una pantalla tiene unos ciertos años de duración y ya se acaba y hay que botar todo nuevo, porque ya no funciona. Y toca reparar y toca otra vez comprar, restituir. Dice verso 5, así que reciban los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y ordenó el rey, reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen, ¿qué cosa? Grietas. Noten ustedes que 6 veces se repite la palabra grietas. Reparen las grietas. ¿Y cuál es el tema de esta noche? Reparemos las grietas de nuestra vida, del corazón. Hay que reparar las grietas. O algunos tienen los lentes ya agrietados. Le tienen un pedazo de elástico. No, pues ya cómprese uno nuevo. ¿Qué va a andar con eso? Ya tiene que... Ve con una luna, la otra no le sirve. No, ya eso ya no, vaya, póngale una cosa nueva. No vale la pena andar así. En tercer lugar, hubo negligencia. Claro, todos los puntos comienzan con la, y el tema con la. La negligencia de los sacerdotes para reparar las grietas del templo. Esto le molestó mucho al rey Joás. ¿Y quién no se molesta, hermanos, cuando pagamos, hacemos un contrato para que se haga un trabajo y no se lo hace? Y la persona con quien hacemos el contrato no cumple el contrato. Le damos un mueble agrietado, apolillado para que lo repare y no lo entrega. Y entregamos el vehículo para que lo repare y no lo entrega. Y eso produce. Cuando usted manda a arreglar un vestido a la costurera, no se puede que haya alguna costurera en el mundo que le entregue el vestido el día que dice. Y tiene que irse a reparar la dentadura.
y va de la dentista, espera una hora, le hace un huequito, le pone masilla y le dice, venga mañana, venga mañana, venga mañana. Y ahí va, con poquito a poquito. Hermanos, es tremendo. Hubo negligencia, leamos esto en los versos 6 al 8, pero, comienza con el pero, aquí va a hablar algo malo. Pero en el año 23 del rey Joás, ¿cuántos años tenía? Comenzó a los 7 y fue en el año 23, tenía 30 años. Ahora sí era un joven maduro, como Jesús cuando comenzó su ministerio a los 30. José comenzó a los 30, David comenzó a los 30, yo también comencé a los 30 años. Pero en el año 23, cuando el rey tenía 30 años, del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. ¿Cuántos años habían pasado? Hermanos, habían pasado como 23 años. Y el hermano tiene esa pieza dental dañada y no se repara la grieta, y no se repara la grieta hasta que se le cae. ¿Cuándo va al dentista? Cuando no soporta el dolor. Allí va. Pero esa grieta tenía que habérsela reparado tanto tiempo antes. Es que no tengo tiempo, porque no le duele. Pero cuando le duele, allí sí. Tiene que sacar tiempo. Entonces no habían reparado las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada. Él era un buen hombre, un buen líder, pero ¿saben qué? En esto se había descuidado. Yo conozco a pastores que son buenos pastores, pero bien descuidados en el mantenimiento del templo. Y un buen pastor también tiene que preocuparse por el corral donde se reúnen las ovejas. También tiene que preocuparse. En este inmenso techo continuamente cae por allí alguna gotera. Y hay que andar con el ojo biónico. Por aquí hay una que hay que ir a subir a reparar. Y hay que mirar de dónde cae esa gota. Miren ustedes que está lloviendo a cántaros y comienza a caer una gotera por allí. Todo un alboroto, mueven las sillas, se van para allá, se van para acá, pide la atención y la gente en lugar de estar escuchando el mensaje comienza a caer, a ver la gotera. Qué problema que es. Los aeropuertos, los grandes centros comerciales los reparan en la noche. Si cierran 10 de la noche hacen mantenimiento hasta las 9 del otro día. Porque hay un mantenimiento constante. Qué pena, pero Joiada, un buen líder, llamó al rey y le dijo, y a los sacerdotes, el verso 7, y les dijo, ¿por qué no reparáis? ¿Por qué no reparáis las grietas del templo? ¿Por qué? Y Joás tenía mucho respeto por Joiada, pero Joiada se había descuidado en esto. ¿Por qué no reparáis las grietas del templo? ¿Qué estaba pasando? Toda la plata que ingresaba no era que se la estaban robando, solo alcanzaba para repartir a los sacerdotes y a los levitas, pero no quedaba dinero para repartir, para reparar las grietas. Porque la gente da cuando hay un proyecto. Y hay del pastor que propone un proyecto y que se recolecta dinero y no se da para ese propósito. Hermanos queridos, levanto mi mano delante del Señor y les digo, en esta iglesia, toda la vida, proyecto que se presentó y se juntó dinero, siempre se usó en ese proyecto. No usar en el proyecto para el cual se solicita apoyo significa malversación de fondos. Y líbrenos el Señor de tal cosa. No habían hecho un presupuesto para reparar las grietas. El día domingo nosotros presentamos el presupuesto y allí apareció un valor mensual para mantenimiento del templo, para reparar las grietas. Tenemos allá un generador eléctrico que si la energía se va en este momento se prende automáticamente y esto sigue funcionando. Esperamos que prenda.
que encienda, porque es 0 kilómetros, es nuevo, completamente nuevo. Hace pocos días terminamos de pagarlo. Entonces está hecho, dijo el ingeniero, para que se apaga, un momentito de oscuridad y se enciende todo. Administración. Dice el versículo 7, llamó entonces a Joiada y le dijo, ¿por qué no lo has hecho? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. No es que les quitó su salario, pero ahora distribuyeron esto para salario, esto para los levitas, esto para las cosas santas y un presupuesto para reparar las grietas del templo. Dice el verso 8, y los sacerdotes consintieron en no tocar más el dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. El pastor no tiene que subirse a reparar las grietas allá, no. Él tiene que ser un delegador. Tiene que haber un equipo especializado. Ahí frente a ese equipo tiene que estar un arquitecto, tiene que estar un ingeniero, tiene que estar varias personas profesionales. Se necesitan albañiles, carpinteros, se necesitan también electricistas, pero se necesitan profesionales que estén frente a eso. ¿Quién repara estas cajas? ¿Un empírico? No, un profesional, uno que ha estudiado eso, las repara. Y todavía con esa reparación, ya de ahí ya no hay más remedio, solamente sirve para que vaya eso a la basura. Entonces, el plan de el rey con Joiada fue que los sacerdotes no pueden, imposible hacer obra de mantenimiento, de reparación de las grietas, que había que nombrar personas especializadas. Algunos dicen, yo mismo lo hago, ya págase una casa usted mismo, pero no le queda como una casa diseñada por un profesional, no le queda. El profesional se lo necesita y el albañil se lo necesita, los dos son necesarios. El profesional no puede construir una casa, el albañil tampoco. Los dos son necesarios. El uno la diseña y el otro la construye. ¿Qué albañil va a construir una torre de 20 pisos? Uy, claro, ¿se atrevería? Para nada. Necesitan ingenieros civiles, arquitectos, calculistas, ingenieros mecánicos, y necesita un geólogo que haga un estudio de la tierra. Y si no, ese edificio, esa torre se cae. Tiene que ser eso bien planificado. Y un proyecto para hacer un edificio, solo el proyecto cuesta millones. Eso es lo que han procurado explicar de esa cuestión que se iba a poner allá en Manabí, que la planificación de eso costaba millones. Eso todavía no tenemos claridad qué mismo fue lo que pasó. Pero los sacerdotes no tenían que hacer la obra porque ellos no eran especializados. Ellos eran especializados en Biblia, pero no en reparar grietas. Ellos sí podían ayudar a una persona a reparar sus grietas espirituales, las grietas en la familia, eso sí. Pero para eso tenían que delegar. Y cuando se delega, ahí sí hay que supervisar. Porque lo que no se supervisa, no se hace. Todo es, al menos entre nosotros, bajo presión, bajo presión, bajo presión. Porque la gente no cumple solita. Es difícil. Veamos otro punto. El cuarto punto. La reparación de las grietas del templo por medio de una buena administración.
No todo pastor es un administrador, pero todo pastor debe ser un buen administrador. Hay algunos que tienen el don, pero todo pastor debe ser un buen administrador. Aquí puede que alguno tenga el don de administración, pero el que no tiene el don debe ser un buen administrador, debe procurar ser un buen administrador. Versículo 9. Mas el sumo sacerdote Joiada, vean lo que hizo. Tomó un arca significa un cofre, e hizo en la tapa un agujero. ¿Para qué? Para que por esa rejilla ingrese el dinero. Y la puso junto al altar a la mano derecha. Así yo he conocido templos antiguos que todavía tienen hacia el lado derecho una caja para que la gente ponga ahí sus ofrendas. La puso a la mano derecha, así que se entre en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey como tesorero y el sumo sacerdote, en este caso Joiada, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Yo les quiero decir que nunca he contado dinero, nunca, no tengo ni idea, nunca. Pero aquí vemos al sumo sacerdote contando, de ahí viene la palabra contador. Dice el verso 11, y daban el dinero suficiente. Ahora sí había, porque se hizo un presupuesto. Si ustedes no tienen presupuesto, hermanos, los aquí presentes, el que no tiene un presupuesto, aunque gane $1,000, $2,000, $3,000, seguro está endeudado. Y la tarjeta de crédito está pagando el mínimo. El que no tiene presupuesto está quebrado, está fregado. Porque no sabe en qué gasta la plata. Y acuérdense que una cisterna se queda vacía solo con una pequeña grieta que está cayendo gota a gota, se queda vacía. Y el que no tiene un presupuesto, el que va a comprar a un centro comercial con una tarjeta de crédito, pero cuando hay un presupuesto dice, hay para comprar ropa $200. No, pero es que el vestido vale 250. 200 es el presupuesto. Pero bueno, ya, 230. 200 es el presupuesto. Y la persona se disciplina. Ahora hicieron un presupuesto. Dice el 11. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, ingenieros, arquitectos, todo ese personal. Y ellos lo gastaban en pagar ¿a quiénes? A los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Ahora tenían un rubro, una partida presupuestaria para reparar las grietas. Dice el verso 12, y a los albañiles y canteros, las hermanas del coro los hermanos van a decir, ahí estamos los del coro. Los canteros eran los que labraban la piedra con hachas, con martillos, con sierras. Y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas. Se repite, era para reparar las grietas de la casa de Jehová. Y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Se repite, grietas y reparar, grietas y reparar. Porque la casa continuamente se agrieta, el carro se agrieta y nuestra vida también se agrieta. Y continuamente hay que pedirle al Señor que las resane. Tiene que ponerle allí masilla, tiene que ponerle luego una capa de pintura, otra capa de pintura, para que nuestra vida esté bien. El Señor es el que nos masilla.
y entonces quedamos brillantes. Dice el verso 13: mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas. Las jofainas eran bandejas poco profundas para poner la sangre, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová. Es importante eso. Lo que se designa para una cosa, hermanos, yo conozco la historia de muchos agricultores que se empobrecieron y lo perdieron todo porque el Banco de Fomento les dio un dinero. Dijeron que iban a sembrar 10 hectáreas de banano y no sembraron 10, solo sembraron 3. Y se gastaron la plata en un televisor para ver el mundial, se compraron un carro nuevo, se hicieron una casa, se fueron de viaje para la mujer, para la otra mujer que tiene por allí, o se fue en borrachera y quiebra. Y luego va a llorar delante del gobierno que no puede pagar. Pero él despilfarró el dinero, no lo ocupó, está esperando el crédito para ocuparlo en otra cosa. Y el que está arreglando un vehículo, usted le deja su vehículo y le pide 500 de adelanto. Con esos 500 él no le compra material para su vehículo, le compra para el otro que lo quiere ya enjuiciar y le compra para acá, para el camioncito. Y entonces cuando viene otro le saca otra cantidad y le comienza a poner mano al suyo. Hermanos queridos, así no funciona la cosa. El dinero que se destina para una cosa no se lo usa en otra. Tiene que ser para eso. Entonces viene la ruina, entonces viene la pobreza. Algunos dicen, no le doy a Dios el diezmo porque se lo estoy guardando cada mes. ¿Quién va a creer ese cuento? Se lo voy a dar junto después. Le estoy prestando, dice el Señor. Recuerdo una hermanita que ya murió, y no digo que se murió por eso, pero ella decía, pastor, ¿sabe que me asaltaron? Y qué pena. Tenía todo el diezmo del Señor guardado un año, y justo se me llevaron la platita que era para el Señor. Yo le dije, hermana, dígame una cosa, usted puede poner su mano sobre la palabra de Dios y decir que lo que está diciendo es cierto. Ponga su mano. No quiso. ¿Quién le va a creer ese cuento? ¿Quién va a creer eso? Ninguna persona ingenua. Así que el dinero tenía que ser usado. Leamos el 14. Porque lo daban a los que hacían la obra y con él, con ese dinero, reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado. Había confianza para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Fielmente significa no había malversación. Se lo usaba en lo que se dijo, para lo que se pidió. Aquí en esta ciudad yo conocí de un pastor que pidió a la iglesia dinero para comprar un terreno y nunca compraron el terreno. Bueno, hubo una segunda oportunidad, volvió a pedir, la gente volvió a dar, volvió a confiar la segunda vez y no lo compraron. Y ya se murió y no lo compraron. Hermanos amados, decir que se pide para una cosa y no se la hace es terrible. Eso también es pecado. Pero qué bien que va cuando en una iglesia se hacen las cosas tal como se dicen. Vamos a hacer con esto, y se lo ocupa allí fielmente. Sigamos, versículo 16.
el dinero por el pecado que traían los creyentes y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. ¿Con qué se hizo ese presupuesto? Con todas esas ofrendas voluntarias, porque tenían que seguir pagando los salarios de los sacerdotes y también los salarios de los levitas. ¿Dónde está con lo que se reparaba con la última parte del verso 4? Y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad. Trajeron voluntariamente, trae a la casa de Jehová. Nosotros hemos ido comprando otro terreno y otro terreno con donativos voluntarios. En el sobre dice mi promesa mensual voluntaria para comprar un terreno, para construir el templo. Ahí se especifica de manera permanente. Y ese dinero se lo ocupa fielmente en aquello. En quinto lugar, la decadencia espiritual y moral del rey Joás. Tal como lo dice el versículo 2, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová todo el tiempo que vivió su tutor. Pero cuando murió su maestro, su pastor, su guía, su tutor, entonces Joás ya no siguió al Señor. Entonces él vivía no con convicciones propias, eso se llama vivir y liderar con convicciones prestadas y no propias. Este triste final se encuentra desde el verso 17. Entonces subió Hazael, rey de Siria, este es el que mató a su amo, y peleó contra Gat y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías sus padres, rey de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey. Vean, hermanos, lo que hizo. Y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Lo compró a Hazael con dinero, lo sobornó. Todo el dinero que había en la casa, le dijo, mira Hazael, todo te lo doy, pero vete de aquí. En lugar de confiar en Dios, en lugar de enfrentarlo, porque Jehová es el Dios de Israel, pero él no buscó a Dios, él no se arrepintió, él dio dinero. ¿Para qué? Para que Hazael y su ejército se retirara. Dice el verso 19, los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración. Y qué pena, y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía él a Sila. Lo mataron. Pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Vamos a leer una porción de 2 de Crónicas 24 para que veamos el triste fin de Joás. Comenzó bien, pero terminó mal. Y Dios nos ayude a comenzar bien y terminar bien.
De esto hablamos en una clase del seminario que se llama Orientación Vocacional. Y estudiamos, creo que muchos sobre, no sé si 10 de la Biblia, cómo comenzaron y cómo terminaron. Hay matrimonios que comienzan bien y terminan mal. Hay iglesias que comienzan bien y terminan mal. Pastores que comienzan bien y terminan mal. Segundo de Crónicas 24, 15 al 24. Segundo de Crónicas 24, 15 al 24. Miren esta nota muy triste. Segundo de Crónicas 24, 15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió este buen hombre, intachable. Él comenzó bien y terminó muy bien. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Tuvo un trato de rey porque quien gobernaba los primeros años mientras Joás crecía era Joiada. Por eso lo sepultaron con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada. Ahí puede ponerle, murió el papá, murió la mamá, murió la persona que lo apoyaba, murió su pastor, murió su amigo, muerto Joiada. Vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó. Vean lo que pasó, muerto Joiada. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Leí un libro que el pueblo de Israel vivía con la adicción a los lugares altos. Era como una droga, una adicción a adorar Baales y a adorar ídolos. Y dice, se dedicaron a adorar a Acera y a las imágenes esculpidas. Verso 18, entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Hoy Él usa pastores, predicadores, maestros, los cuales los amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Este buen padre tuvo un buen hijo, Zacarías. A él se refirió Jesús cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Zacarías, hijo de Joiada, y puesto en pie, dijo el joven Zacarías, donde estaba más alto que el pueblo, y les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, contra el profeta Zacarías, y por mandato del rey. ¿De qué rey? De Joás, el que había sido cuidado por Joiada, el que estuvo escondido en el templo, el que se sentó en el trono de David. Ya había muerto Joiada, y por mandato del rey lo apedrearon, como apedrearon a Esteban, hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. ¡Qué ingratitud! Así el rey, subraya esas 3 palabras, no se acordó de todo el bien que recibió de Joiada. No se acordó.
¿Cuántos hijos no se acuerdan de la mamá que tenía sus manos encallecidas lavando ropa ajena? Pero ahora como tiene su buen carro, tienen sus títulos, tienen su buena casa, ¿sabe qué quieren hacer? Cambiarse de apellido. Porque ese apellido es Cholo. Quieren ponerse un apellido más agradable y se lo cambian. Y ya no se acuerdan, se avergüenzan de la mamá encorvada, se avergüenzan del papá, se avergüenzan de la ciudad en la que nacieron, porque ahora viven en una ciudad muy hermosa. Y eso pasó con este Joás. No se acordó. ¿De qué no se acordó? De la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo. Mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y sigue diciéndolo aquí, ya leímos en Segundo de Reyes, lo mataron. ¿Cuál fue el pecado de Joás? La ingratitud. ¿Cuál es el pecado número uno probablemente en el mundo? La ingratitud. Un pueblo ingrato de Dios, un pueblo que no toma en cuenta a Dios, para nada. Los que nos gobiernan, la inmensa mayoría, no tienen ningún temor de Dios, ni les interesa a Dios. Y como no les importa a Dios, Dios ha sido dejado en el banco, entonces el Ecuador va de mal en peor, porque es un pueblo que le ha dado la espalda a Dios, igual que en el tiempo de Joás. La cosa no mejora. ¿Por qué? Porque Dios está lejos. Y son las bandas armadas las que tienen el control de este país. ¿Por qué? Porque a Dios lo hemos desplazado. Y la cosa es seria y es solemne. Y nosotros podemos hacer lo mismo con personas que nos catapultaron. ¿Cuántos hombres, sus esposas, trabajaron, sufrieron para que el marido estudie? Porque se casaron con él, hasta media universidad llegó. Y ella le dice: mi amor, no te preocupes, yo te apoyo. Y ella trabaja hasta la medianoche para que él se gradúe. Cuando ya se gradúa, se tiene su trabajo, se compra su buen carro y se va con otra. La ingratitud. Y también hombres que invierten en la mujer. Se consiguen una mujer sencillita y la ponen bien pelucona y la ponen a estudiar, se va a la universidad, se gradúa, se conoce con otros muchachos allá y de pronto le dice: ¿sabe qué? Ya no te quiero. Voy a hacer mi vida acá con otra persona. Pero oye, ¿y los pequeños hijos? Eso es lo de menos, ya no te amo. Hermanos queridos, la ingratitud. Y nuestros padres que sufrieron, que lloraron, que se privaron de tantas cosas para darnos, no nos acordamos de ello. Y de la iglesia, y de los maestros, y de los pastores que tuvimos y que nos enseñaron la palabra del Señor, ya no nos acordamos. La ingratitud. ¿Cuántas personas nos han ayudado para que ahora seamos lo que somos? Dios ha usado a muchas personas para catapultarnos.
Los que tienen un trabajo con relación de dependencia, piensen cómo llegaron a ese trabajo. ¿Cómo Dios les dio ese trabajo? ¿Quién los puso allí? ¿Quién creó esa empresa? ¿Quién creó ese negocio? ¿Quién creó ese lugar? ¿Cómo fue su origen? ¿Quiénes son las personas que sufrieron para que haya eso? Y el que vive en una casa regalada, sus padres se la dieron, o su casa está edificada en un terreno que le regalaron sus padres. Hay palabras de gratitud cada día por eso que ellos nos dejaron. Queridos hijos, tengan gratitud con Dios y con sus padres cuando ellos ya no estén. Gratitud ahora y gratitud permanente. Dice la aplicación final. Queridos hermanos y amigos, Segundo de Reyes 12 nos recuerda que comenzar bien no es suficiente. Debemos terminar bien, siendo fieles. La obediencia a Dios no debe depender solo de mentores espirituales, sino de una relación personal e íntima con Dios. ¿Qué va a pasar cuando mi padre ya no esté? ¿Qué va a pasar cuando mi madre ya no esté? ¿Qué va a suceder cuando la persona que me sostiene, que me ayuda, muera? Bueno, les decía al comienzo, ustedes y yo conocemos a muchos hijos que mientras los padres vivían, seguían al Señor y se congregaban, murieron y adiós. Sencillamente se alejaron y no han vuelto al Señor. Es una relación íntima con Dios. Es verdad que Joás reparó las grietas físicas del templo, pero ¿saben qué? No permitió que Dios reparara las grietas de su carácter. Les aseguro que son palabras y pensamientos que Dios ha puesto en mi corazón, pero no permitió que Dios reparara las grietas de su carácter. Y eso puede pasar con nosotros. ¿Cuál es una grieta? Hay personas que son bien contentas y de pronto un día están amargados. Eso es una grieta. Altibajo. La persona está feliz un día, otro día rabiosa. ¿Cómo esa grieta eso? No dice que yo soy así, no. Dicen, no, es que yo sufrí mucho cuando era pequeñito o cuando era pequeñita. No sabe mi padre cómo me maltrataba, mi madre, nada. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Se justifiquen eso. Dicen mujeres que le han sido infieles al marido. Lo que pasa es que mi marido me dejaba. Se iba 20 días fuera. Él andaba con otra y yo también le hice lo mismo. No, pero es que la mujer tiene que ser fiel, aunque el marido le sea infiel. Y el marido dice, no, es que ella me falló y yo también le hice lo mismo. No, pero me dicen a mí, es que usted creció, pastor, con el papá y la mamá, pero yo no. Yo solo con mi mamá, yo solo con mi papá. Sí, pero ¿y dónde está Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿O tenemos que nosotros soportar? Hay personas que de pronto están con un rostro como enojado. El domingo pasado se acercó y me dio un beso. Al otro domingo, pero pasa al lado como enemigo, como enemiga. Esas son grietas que tienen que ser curadas. Esas grietas tienen que ser tratadas. Hermanos, eso llega siempre tarde. Son grietas que hay que curar. El no pagar una deuda, grietas que es. El prometer y no cumplir, son grietas que tienen que ser tratadas. Anidar odio en el corazón, resentimiento, amargura en el corazón, esas son grietas que tienen que ser sanadas. Y el que mira pornografía es infiel.
Esas son grietas que tienen que ser sanadas. Joás sanó las grietas del templo, pero no permitió que Dios sanara las grietas de su corazón. Lo final, humillémonos delante de Dios y roguemos que Él repare las grietas de nuestro carácter para que seamos, yo tengo con rojo aquí, como Jesús. Que Él repare las grietas de nuestro carácter. Dicen unos que no puedo, la tentación me vence. Grietas que tienen que ser tratadas, que tienen que ser vencidas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor para que Él repare las grietas de nuestra alma, las grietas de nuestro corazón, las grietas de nuestro carácter, las grietas económicas, tantas grietas. Somos personas agrietadas, pero Dios repara, cambia, transforma. Él hace de nuevo una persona, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es, nueva criatura es. Amado Dios, a ti vamos por Jesucristo, nuestro único Salvador. Joás, el rey de Israel, reparó las grietas del templo, pero no reparó, no permitió que tú repararas las grietas de su alma, sus grietas espirituales, las grietas de su carácter. Y él murió, comenzó bien, pero terminó mal, terminó agrietado. Y una persona agrietada que es templo del Espíritu Santo no retiene la palabra de Dios, no obedece. Señor, todos nosotros seguramente tenemos alguna grieta. Mi hermano, mi hermana aquí de pie, este estudio bíblico no serviría de mucho. Dice interesante eso de las grietas. Eso no es interesante. Lo interesante es que en este momento le digamos a Dios, Señor, repara mi grieta o mis grietas. Allí, hermanos, en humillación, usted sabe cuál es su grieta, su comportamiento, el a veces mentir, la indisciplina y el tener enojo en el corazón, un día estar alegre, otro día estar enojado, el vivirse quejando. Esas son grietas en el alma. Entonces digámosle al Señor, aquí están las grietas. A lo mejor indisciplina en la comida, indisciplina en el tiempo, indisciplina en el manejo económico. Esas son grietas. Aún, Señor, andar en un carro en mal estado, agrietado, sin reparar, sin documentos, todo eso es mal testimonio. ¿Qué estamos mirando cada día en la televisión? ¿Qué miramos en el teléfono celular? ¿Qué escribimos? Esas son grietas que tienen que ser reparadas. En este momento, aquí de pie, digámosle al Señor, Señor, repara mis grietas. Usted sabe cuál es su grieta. Yo sé cuál es la mía o cuáles son mis grietas. Pero necesitamos, Señor, que tú nos ayudes a reparar, a dejar, a abandonar el pecado y a hacer lo bueno. Vivir una vida fiel que a ti te agrada. Mi hermano, mi hermana, a lo mejor usted está siendo sostenido por alguien, tiene un tutor o una tutora, pero tiene que aferrarse a Cristo, tiene que depender de la gracia de Cristo, porque su tutor, porque su palanca que lo sostiene, la sostiene, va a morir, pero tiene que sostenerse como viendo al invisible en Jesús, poniendo la mirada en Jesús. Cuando murió Joás se corrompió porque tenía convicciones prestadas
no con visiones propias, y mató al hijo de Joiada, al profeta Zacarías. Lo apedrearon y no fue recíproco, no fue grato. Y también de pie, Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir con gratitud. Y los que nunca se han arrepentido aquí de pie o conectados por internet, arrepiéntanse de sus pecados en este momento. Díganle: Señor, me arrepiento de mis maldades. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario por mí. Tú moriste por mí, en mi lugar, y yo lo reconozco y yo lo acepto. Lo creo por fe. Pídale que le selle el Señor con su Santo Espíritu. Dígale: séllame con tu Santo Espíritu y hazme una nueva persona. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que tenemos. Ayúdanos para que terminemos nuestra carrera en fidelidad, con fidelidad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Muchas gracias. Y a los hermanos y amigos que se han conectado con nosotros, que Dios les bendiga, y les damos un abrazo en el amor de Cristo a ustedes. Dios les bendiga.